abajo allí, el comandante o lo que fuera aquel, pues estaba con otras ocupaciones y a nosotros ya no se preocupó. Digo, va, le hice señas y le digo, vámonos. Y mi padre se quedó allí como atontado esperando, digo, vámonos, y nos fuimos. Nos fuimos camino abajo, camino de casa. Y justo cuando íbamos a la mitad de la cuesta, ya se veía enfrente, la montaña de enfrente, que venían todos los nacionales, una caravana por allá arriba, enfrente de Olva, una pista, esa pista que había hecho nueva, entre medio de Fuente de Olva. Se veía una caravana, los nacionales que venían. Digo, miren lo que se ve por allá. Si nos pillan por esa cuesta, nos matan, porque nos vino justo llegar a la puerta de casa, que nosotros vivíamos ahí enfrente, en ese barrio. Justo llegar a la puerta de casa, empezar el jaleo de las ametralladoras, los fusiles, bueno, aquello es una salva de... Se armó el trapilijo, las ametralladoras por todos sitios y balas por todos sitios silbando. Justo, si nos pillan a mitad del camino, digo, pues nada, eso nos pasó. El mulo se lo llevaron, nosotros salvamos el pellejo de milagro, porque yo si no subo con mi padre ya no vuelve, se lo habían llevado, se lo habían quedado allí. Y bueno, pues de esa nos salvemos. Luego ya, cuando empezó el tracateo de las ametralladoras y eso, pues pensemos de irnos a un refugio que hay, ahí encima del puente, unas cuevas que hay, y nos metimos. Allí había medio pueblo escondido, allí como pudimos nos metimos entre las balas escondidas y allí pasamos dos o tres noches, hasta que ya se pasó el jaleo. Con la guerra de mi padre, los dinamiteros que vinieron a pegarle fuego a las mechas, lo cogieron allá en la punta del puente en aquel pilón, y justo dos habían venido porque la carga de dinamita estaba en la parte de aquí del río, en la parte del pueblo. Y habían allí 5 o 6 soldados y 2 habían venido a pegarle fuego a las mechas. Y a mi padre, como ya no se sentía jaleo por ahí, había pasado el jaleo, venía al pueblo a ver a un hermano que tenía, a ver si le había pasado algo. Le dijo a mi madre, me voy al pueblo y dice a ver si le ha pasado algo a mi hermano. Dice que hace 2 días que no sé nada de él. Que no debía haber venido, pero vino. Justo cuando llegó allí, lo encañonaron y le dijeron, ¿usted dónde va? ¿Usted quién es? ¿Un espía? ¿O usted es un fascista o es un republicano? Mi padre no sabía lo que contestar. Porque dice, yo no soy fascista y republicano. Dice, es un hombre que lleva aquí al barrio, voy a ver a mi hermano, dice, a ver si le ha pasado algo. Dice, pues, estése quieto ahí, dice, si no quiere que le dé encañonándolo allí con el fusil. Dice, usted se va a venir con nosotros. Le dijeron, dice, entonces le dijeron lo que pasaba. Dice, mire, nosotros somos los que le hemos pegado, le damos fuego a las mechas del puente. Dice, han pasado 2 compañeros que le van a pegar fuego al puente. Dice, cuando ellos vengan, nos marchamos todos. Se marcharon por un camino que había por ahí, en dirección hacia la Puebla, un camino para arriba, y ahí detrás de la montaña tenía el alto mando. Y allí, pues cuando ya reventó el puente, se sentaron unos minutos allá arriba, ya reventó el puente, ya pues se quedaron tranquilos. Y a mi padre lo entregaron atrás al alto mando, a los jefes que tenían ellos, como prisionero. Dice, este hombre lo hemos encontrado que iba dice que al pueblo a ver un familiar y lo hemos cogido prisionero. Dice, bueno, pues déjalo aquí, dice que dice, ya nos haga servicio, y lo meteremos aquí con los cocineros que les ayude por ahí a llevar comida o lo que sea. Así, que lo tuvieron 2 días, el prisionero, le cargaban un carnero, lo menos 2 kilómetros de ahí a un barrio que hay abajo los Cantos, y el tío con una pistola dice, bueno, hay que marcharse de aquí, que el enemigo ya viene cerca de los nacionales. Ya cuando se vieron apurados, el alto mando lo quitaron de ahí. Dice, no quiero ver un tío más de 10 o 10 metros, dice, si no le pego un tiro, un capitán allí, que había que hacer la retirada de allí, marcharse más abajo a 2 kilómetros para montar allí en unas cuevas el mando. Y mi padre, pues lo cogió en prisionero y le dijo, dice, ¿usted cuándo va a volver? Dice, pues cuando se acabe la guerra. Dice, es que yo tengo a mi familia y no sabe nada. Dice, no se preocupe, dice que ya volverá. Y allí en el otro alto mando que montaban en el otro barrio, cuando ya se habían perdidos, que tuvieron que salirse de allí a los 2 días, las prisas y todo el jaleo, mi padre los pudo despistar y se vino para arriba, para casa, y volvió. Nosotros creíamos que lo había pillado el puente, pero justo a los 10 minutos o 20 que se había marchado, reventó el puente. Pues lo ha matado el puente. Y al otro día buscándolo por el río y por ahí, preguntando, y nadie sabía nada de él. Y a los 2 días vino por allí, por el camino que se le había llevado. Estaba vivo por casualidad. Te impresiona, pero a todo te acostumbras. Ya era de suponer, nosotros íbamos cuando ya pasó el frente, que ya no se sentían tiros y por ahí, nos fuimos a chafardear por ahí por el monte, la cosa de la curiosidad, y de vez en cuando pues te encontrabas con un muerto. Y bueno, no te hacía ninguna gracia, porque no hacía ninguna gracia encontrarte un muerto, y además que era verano, que hacía un olor y llenos de moscas todos allí. Hacían impresión, pero bueno, pues mira. Aquellas de San Pedro,
aquellos no los vi muertos, los vi recién enterrados. Se veía allí el montículo de tierra como se había puesto y además que aquello blandeaba recién puesto, se veía que había muerto debajo. Los que vi muertos aquí, 2 o 3, es aquí enfrente, encima de ese barrio. Ahí hay 2, 3, que esos sí que los vi muertos. Allí había uno, un gran tierrón grande que estaba con las cartucheras y el fusil allá al lado, boca abajo allá en el suelo, que lo habían cargado. Y hay otro que está en un barranquizo de esos que hay ahí, enterrado bajo el mundo del barranco. Aquel estuvo 2 días pidiendo auxilio. A los 2 días que ha pasado el combate aquí, subió un hombre a ver unas fincas que tenía por ahí debajo del morrón, porque eso estaba la mateada, era cultivos, había trigo y viñas. Dice, me voy a ver las fincas. Y cuando pasó por allí por el barranco, sintió que uno pedía auxilio. Pero fíjate qué talento tuvo el hombre, que lo dijo a los 2 días. Si lo hubiera dicho enseguida, lo podía haber salvado. Auxilio, auxilio, se estaba ahí abajo en un pozo del barranco. Y a los 2 días lo podía decir en el bar o no sé, en el ayuntamiento, que había ido a ver las fincas y que había sentido uno que pedía auxilio. Claro, cuando subió allí estaba muerto ya. A los 2 días estaba allí en calor, con la calor que hacía, pues sí, se desangraría o se cangrenaría o que sí, estaba muerto. Eso le pasó a uno que tampoco era muy... Tampoco tenía las luces muy brillantes, era un hombre un poco raro, porque lo que tenía que haber hecho si uno le pide auxilio, pues decirlo enseguida, ¿no? Entonces ya no había peligro, que había balas por ahí, nadie había pasado el jaleo. Entonces va al ayuntamiento y lo que han cogido a lo mejor le salvan la vida. Pues allí se murió. Y allí lo enterraron al barranco. Que podemos decir que aquí en Olva hubo guerra, hubo batalla y hubo combates. Hubo combate, claro, hubo combate. Y hubo combate, ya te digo, que duró 4 días zumbando tiros y bombas y proyectiles y yo un montón de muertos. Yo hablé con uno de un pueblo que se llama Artana, de por allá abajo de Valencia, que es el que se encargaba de recoger los muertos de los nacionales y el material que habían dejado abandonado por ahí. Y dormía para allá en una casa de aquellas viejas y a veces pues me paraba a hablar con él. Había unos cuantos soldados por allí. Digo, ¿y vosotros qué? Eran de los nacionales ya, digo, ¿cuántas bajas habéis tenido? Dice, por nuestra parte unos 200 bajas habían tenido, por la parte nacional. 200 bajas serían entre muertos y desaparecidos, supongo. En zona republicana, pues no sé los que caerían, porque a lo mejor cayeron menos porque ellos estaban atrincherados y nosotros iban a cuerpo descubierto a hacerlos saltar de las trincheras, pero también cayeron unos cuantos, claro. Pues eso me lo explicó ese hombre que recogía material de guerra abandonado y muertos de la zona nacional. Que de la parte de ellos habían caído unos 200 personas, 200 soldados, en el combate este de aquí de Olva. Pero ninguno. ¿De los nacionales? Supongo que sí, los recogieron porque ellos tenían una brigada de soldados que se dedicaban a recoger muertos y nosotros estábamos allá enfrente en un refugio y venga a pasar en caballerías. Bajaban 2 en cada caballería allí bailando las manos, los ataban con una soga y los pasaban aquí a la plaza y los cargaban en camión. Bajaban unos cuantos muertos, yo vi unos cuantos. Los pasaban allí por delante del refugio. Y bueno, estos que recogieron, los recogieron los nacionales. De los rojos no recogieron ninguno porque como salieron arreando para abajo, se fueron de desbandada, pues ahí se quedaron los muertos. Ellos no querían, los que quedaban vivos, salvar el pellejo y se escaparon. Y los que caían muertos ahí se quedaron. Y ellos por el uniforme, pues ya veían el que era de ellos o el de los nacionales o de los rojos. Cogían los de ellos y se los llevaban. De los nacionales no sé si queda alguno por ahí, no sé, al igual se quedó alguno desperdigado que no lo vieron, pero normalmente los de los nacionales los cogieron y se los llevaron a los cementerios. Los que quedaron ahí más bien son de zona republicana, todos los muertos que hay enterrados.